Bueno, creo que hay una presentación por ahí que se va a poner. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar aquí hoy. Sé que es viernes, ya estamos llegando a la comida. Y antes de ir a comer, desde Acción Técnica Social queríamos presentarles pues un trabajo que llevamos desde hace 2 años desarrollando, elaborando junto con la Universidad Externado de Colombia, que realmente ha sido un trabajo así de corazón para todos nosotros, porque para nosotros lo importante, como dije ayer en la mañana, es proponer, es conocer el contexto donde estamos. Yo vengo de México, entonces Colombia para mí es muy querido, pero no es mi contexto del día a día, pero conocer el contexto de la prohibición, conocer los tratados internacionales que nos rigen, pero también ir pensando hacia el futuro y hacia el mundo que realmente queremos tener e influenciar. Porque es una cosa siempre estar haciendo parches a lo que vemos a nuestro alrededor y hacerlo bien, y eso es muy importante. Pero también tenemos que venir con propuestas claras, pragmáticas, basadas en evidencia. Y algo que encontramos empezando en esto, y lo voy a platicar al rato, es que no hay mucha evidencia sobre la cocaína, y por eso nuestra propuesta con este estudio es seguir generando esa evidencia que es tan importante. Primero quiero agradecer mucho a ATS por abrir este espacio de la Semana Psicoactiva y a todos los del equipo que realmente impulsaron para que esto podría suceder bajo condiciones difíciles a veces. También a Nuria Calzada, con quien estuvimos organizando toda esta semana. Y también a Laura, que es nuestra diseñadora, que hizo este gran informe tan bonito que les da ese toque muy especial a todos los materiales de ATS, y también a Raiz, que es el que es el impresor de todos estos, que lo hace de una forma muy, muy artística. También a Isabel, la editora, que le dio toda la corrección de estilo que necesitaba el informe, y a Alejandra Martínez, que no podría estar, pero que estuvo apoyando este proceso durante lo largo de estos 2 años, y que ellos han sido realmente los que, que pudimos hacer todo esto. Entonces, bueno, yo tengo algo para… Perfecto. Sí. A ver si… Bueno, hace 2 años, primero vinimos con una propuesta más como de acercar un mensaje al mundo, que era coca regulada, paz garantizada. Y para los que han pasado por la 26, pues pueden ver el muro de 80 metros donde dice coca regulada, paz garantizada, donde millones de personas pasan todos los días. Y justo eso era para que empecemos a pensar. Están empezando un proceso con los acuerdos de paz, pero ¿va a funcionar o estamos intentando hacer lo mismo con nuevas estrategias? Entonces, era para que la gente empiezan a pensar. Y si hay un bebé gritando, le dije que a mí no me importa porque es mío, entonces me disculpan, pero dije, no, mejor que se quede y que podemos estar juntos todos. Bueno, hay este slide sobre Acción Técnica Social, pero creo que ustedes ya lo ubican muy bien, entonces no lo necesitamos ver. Pero desde 2008 pues hemos estado enfocados en la reforma de política de drogas, y este año estamos cumpliendo 10 años y es un gran gusto que todos estamos aquí para celebrarlo hoy y también en la noche. Entonces, ¿por qué un estudio prospectivo sobre regulación de cocaína para uso recreativo? Escuchamos mucho de cannabis medicinal, terapéutico, científico, industrial, pero para nosotros sabemos que la mayoría del mercado es para un uso recreativo. Sabemos que este mercado ilegal en Colombia ha generado mucha violencia, y que genera mucha violencia en su recorrido hacia Centroamérica, por México, llegando a los Estados Unidos y Europa. Y no creemos que una sustancia, un producto, debe generar ese tipo de consecuencias, de que sí hay maneras de mejorar nuestra relación con la planta y también con la sustancia psicoactiva que es derivada de esa planta. Sabemos que Colombia produce y cultiva hoja de coca, y eso está destinado a la cocaína. No hay un gran uso ancestral tradicional, aunque hay algunas comunidades que sí tienen eso,
ese uso, pero la mayoría de la cocaína está destinado para un uso recreativo en Estados Unidos y Europa. 95% de la cocaína que se consume en Estados Unidos viene desde Colombia. Entonces, y eso no ha cambiado, aunque tuvimos Plan Colombia, aunque aunque están implementando esta sustitución de cultivos. Probablemente ese dato no va a cambiar. Sabemos, también nos preocupamos por los impactos ambientales del cultivo y el procesamiento, la criminalización de los cultivadores, de que tantos de los recursos generados en este mercado no quedan en el lugar de origen, sino que se van distribuyendo mientras se va yendo el producto hacia el norte. Y porque sabemos que hay unos 20 millones de usuarios de cocaína que están demandando un producto con mejores prácticas y de mejor calidad. Y eso es importante. Es importante, como vamos a escuchar de Carl Hart al rato, salir del closet y hablar de nuestro consumo y también entender que eso no tiene que ser tu única cosa que te identifica, sino que tenemos una variedad, ¿no? Además somos profesionales, somos jóvenes, algunos no tan jóvenes ya no, entonces como que se va acumulando como una parte de nuestra identidad, pero no todo. Y porque la frustración institucional, que creo que lo vamos a sentir mucho en estos siguientes años, de no haber logrado acabar con la cocaína, tiene al gobierno probando las mismas fórmulas con diferentes trajes, y esto lo vemos en toda la región. Entonces, creemos que esta frustración tal vez en algún momento va a hacer que algún legislador, algún presidente, alguien que tiene ese poder de tomar decisiones, va a voltear a decir, deberíamos pensar en cómo vamos a regular la cocaína. Y por eso nosotros empezamos este camino, esta ruta. Tenemos muchas razones de por qué. Porque los modelos de regulación de mercados de drogas, como vimos ayer en las presentaciones de Hannah y de Betty, realmente sí están teniendo un impacto positivo en las comunidades, en las sociedades, y que podemos destinar recursos para reparar algunos de los daños que ha generado la prohibición. Porque la sociedad ha demostrado ser capaz de regular sustancias peligrosas. Cuando pensamos en el gobierno, realmente su rol es manejar situaciones que tienen riesgo. Todos nosotros nos subimos a un coche y empezamos a manejar. Eso es súper riesgo. Yo podría pegar a cualquiera, podría matar a cualquiera, pero hay reglas. Necesito una licencia, tengo que tener cierta edad, no puedo tomar mucho alcohol. Sí puedo tomar algo de alcohol, pero no puedo superar los límites que pone el gobierno. Y ellos ponen un alcoholímetro para asegurar que eso no suceda. Y hay cierto castigo, y entonces la gente empieza, bueno, voy a tomar un taxi en vez de si voy a tomar alcohol. Entonces eso es una regulación, y aunque podemos tener una discusión sobre cómo no nos ha ido bien con la regulación del alcohol o el tabaco, es preferible que sea regulado por el Estado de que si hubiera sido un mercado ilegal. Y lo tenemos por otros ejemplos también. Y además, si nosotros estamos proponiendo una regulación, nosotros podemos decidir cuáles son las reglas. ¿No queremos publicidad? Perfecto, no haya publicidad. ¿Queremos que se empaquete de cierta forma? También. Entonces, toca a nosotros, como la sociedad y como cierta generación que consume o no consume, realmente proponer cuáles son las reglas que creemos que deberían pertenecer a cada sustancia. Y creo que cada sustancia va a requerir ciertos criterios. Nosotros nos pusimos a estudiar el tema de la cocaína porque no hay suficiente estudios sobre este tema. También la encuesta global de drogas encontró de que los usuarios de cocaína, esto es una encuesta nada más con usuarios, no es de prevalencia, encontró que los usuarios de cocaína lo hacen de 2 a 10 veces al año. Esto significa que no es algo que están haciendo todos los días ni cada semana, es algo que hacen cuando salen de fiesta, lo quieren pasar bien, algo especial, lo que sea, cualquier gama de razones, placer. Entonces, sabemos que la mayoría lo están haciendo y que quisieran tener pues un mejor acceso. En una encuesta que hicimos, perdón porque voy brincando un poquito, hicimos una encuesta con usuarios nosotros, que era de 10 preguntas, tal vez algunos aquí lo respondieron, y en esa encuesta sobre cómo sería la regulación del mercado,
encontramos que 84% de los que respondieron estarían dispuestos a pagar más dinero por una cocaína de mejor calidad y bajo criterios de un mercado justo. Si hoy en día nos preocupamos mucho por la ropa que nos ponemos, por la comida que comemos, ¿por qué no también por las sustancias que nos metemos? Y eso es algo importante, porque sí deberíamos tener el poder de decidir. Y muchos, y lo escuché un poquito ayer, es como, ¿cuál es la ética de participar en el mercado de sustancias ilegales? Pero realmente si yo como usuario no tengo otra opción más allá de recurrir al mercado ilegal, no me da otra, pero sí creo en que cada adulto debería tener ese derecho a decidir qué se quiere meter si no hay daño a terceros. Entonces, nosotros empezamos este camino y decimos, ¿dónde está toda la literatura, la investigación sobre cocaína? Un estudio súper importante que encontramos, y no hay mucho, y por eso es de generar, y de que esperemos que se genera más investigación sobre estos temas. En 1995 hicieron un estudio desde la Organización Mundial de la Salud sobre cocaína. Lo implementaron en 19 ciudades alrededor del mundo, donde hicieron encuestas y como un estudio cualitativo con los usuarios de cocaína. Cuando ellos lo que encontraron es que los problemas de salud estaban más relacionados con el alcohol y el tabaco que con la cocaína. Encontraron que no es posible describir a un usuario promedio de cocaína porque son de todo tipo. Todo rango socioeconómico, todo. De que la mayoría de los programas de prevención tienden a perpetuar los mitos basados en riesgos exagerados que desinforman sobre este tipo de uso, mientras estigmatizan a los usuarios y quita confianza al educador. Ellos hicieron, claro, el espectro de consumo, ¿no? Experimental, ocasional, habitual, ya crónico. Entonces, la mayoría de los usuarios estaban en el espectro de ocasional, habitual, pero realmente no causaba daños en su vida. Un problema también con mucha de la investigación que vemos sobre cocaína es que se junta crack, pasta base y este tipo, o bazuco, con cocaína, como si todo fuera lo mismo y sí como el modo de consumo fuera lo mismo también. Y entonces por eso a veces tenemos datos que no realmente correlacionan con lo que sabemos sobre la sustancia. Que uso y abuso no es lo mismo, el uso ocasional no conlleva típicamente problemas físicos o sociales. Este estudio, cuando lo intentaron presentar en la Organización Mundial de Salud, los Estados Unidos dijo, esto no va a suceder, porque no encontraron lo que ellos querían que hubieran encontrado. Ellos querían que todos, no, la cocaína daña y es muy mal. Ellos dijeron, si ustedes publican este estudio bajo la OMS, vamos a retirar los fondos que damos a la Organización Mundial de Salud. Y con esa amenaza, pues este estudio nunca fue publicado. Lo que sí fue es filtrado, entonces sí lo puedes encontrar en internet, sí lo puedes leer y los datos son impresionantes. Y desde entonces no hemos tenido ningún otro estudio oficial desde Naciones Unidas sobre cocaína. Y ellos también, hay muchos estudios sobre el uso de hoja de coca, que igual señala lo mismo, pero con esto era sobre cocaína, el polvo blanco, y eso les asustó mucho. Entonces, por eso nosotros empezamos este camino. Lo hicimos a través de talleres con expertos. Aquí en Colombia hicimos 6 talleres, hicimos 2 en Europa con expertos internacionales que hablan de este tema. Y aún ellos dicen a veces, es que no es posible, nunca va a suceder. Pero si no lo platicamos, pues entonces nunca va a suceder. Lo tenemos que empezar a socializar, normalizar, pensar racionalmente, no desde aquí y aquí, sino desde aquí. Y por eso creemos que los resultados han sido interesantes. Empezamos este trabajo de 2 años, donde realmente también estábamos viendo las tendencias mundiales, cuáles son los otros factores. Entonces, identificamos 5 dimensiones para el estudio de la regulación. La dimensión ambiental, con un enfoque biorregional,
para Colombia. Dimensión económico, productivo, empezando con los clústeres cadenas. Dimensión sociocultural, interculturalidad, seguridad y, que me falta uno, pero aquí lo tengo. Dimensión político. Aquí tengo otros, creo que me falta uno. No, bueno, van a leer el informe y ya lo verán. Con esas dimensiones pudimos un poco entender el contexto actual. De ahí buscamos los 5 variables que realmente pensábamos que iban a tener influencia y que iban a poder liderar el sistema de la regulación del mercado recreativo de la cocaína. ¿Y cuáles eran los retos? ¿Cómo iba a cambiar violencia y narcotráfico durante los próximos 16 años y cómo eso nos iba a guiar dentro de los escenarios que ahorita voy a enseñar? También encontramos 35 actores claves que forman parte de esta presión o tensión y que realmente van a poder influenciar cómo es este recorrido. Hicimos una parte sobre cuál es el grado de poder que cada uno de esos actores manejan y a qué fin tendrían para defender sus intereses. ¿Quiénes realmente van a entrar al mercado o van a intentar obstacularizar el mercado? ¿Quiénes van a decir, no, para nosotros esto no funciona? Por ejemplo, empresas farmacéuticas, por ejemplo, empresas que hacen bebidas energéticas. ¿Por qué no ponemos cocaína en una bebida? Otro nuevo Red Bull, ¿no? Como que porque ellos lo van a pensar como negocio. Entonces nosotros tenemos que estar pensando un paso más que ellos. Y otros que van a presionar este cambio como el Deep Web y cómo va a ser esa interacción entre usuario y el producto. También definimos 26 agentes de cambio que realmente tienen, que pueden ir cambiando y que nos ayudan a entender los eslabones de la cadena, cuál es la investigación que se va a hacer, cómo es el comercio justo y sostenible, cuál es el rol de los cultivadores en el cultivo, quiénes van a estar en el poder, que ahorita que estamos en periodo electoral en Colombia y también en México es algo muy importante. La búsqueda del placer, si vamos a ir tal vez abriéndonos a este concepto de que el placer está bien, que es algo en que nuestras sociedades nos da como que no nos gusta tanto hablar de eso, que se entiende porque vivimos en países que han sufrido mucho, entonces esto del placer con las sustancias es difícil después de tener tanto miedo y tanta violencia vinculado a los mercados. Entonces, el primer escenario que empezamos a imaginar, y digo, si fuera por mí, regularíamos el mercado ya la siguiente semana, pero uno tiene que empezar a generar la evidencia para que después la gente no se espantan tanto. Ya se va. No, perdón. No. Les mandamos el informe. Porque ustedes son actores importantes, no se olviden, de los más importantes. En 2022 es un punto de inflexión importante. Es cuando realmente vamos a tener mejor información sobre el consumo, vamos a entender cómo la implementación de los acuerdos de paz realmente están teniendo un impacto en Colombia. Probablemente vamos a ver que los cultivos se han desplazado a otros lados y que tal vez han erradicado 100,000 hectáreas, pero tal vez otras 100,000 hectáreas han surgido en otros lados. Vamos a ver que en el tema de la hoja de coca, centros de investigación que ayudan a promover la investigación sobre la planta y después un paso más sobre la cocaína. Vamos a tener mejores métodos para estimar la demanda de las sustancias entre personas que usan cocaína,
tal vez más gente van a salir del closet, entonces vamos a tener la idea de que más gente están consumiendo, tal vez sí, tal vez no, o tal vez más gente se sienten mejor hablando de su consumo. Y creemos que realmente la salud pública va a ser como un principio que nos va a guiar, que lo escuchamos de muchos de gobierno en estos días, de que eso es lo más importante. Desafortunadamente, los intereses de los actores con propósitos ilegales en un ambiente sin la regulación del mercado de cocaína van a seguir manifestándose en un ambiente ilegal, como proveedores, como cultivadores, como usuarios. Entonces, tal vez no tanto va a cambiar. Lo que va a depender mucho es también quién toma el poder en estos años. El siguiente… Va, pero lento. Entonces, el siguiente paso es 2028. Y esto es donde realmente creemos que sí vamos a ver un cambio más sustancial en las políticas, de que va a haber más iniciativas, de que sí es posible una regulación. Vamos a ver que se consolidó el mercado recreativo de la marihuana y vamos aquí en Colombia, y vamos a ver que eso va a presionar a que deberíamos hacer otras cosas con otras sustancias, de que si funciona para cannabis, debería también funcionar para otras sustancias. De que coca y cocaína para fines medicinales, científicos, industriales y tradicionales sí va a existir. Las bases legislativas van a estar más consolidadas en 2028. Y esto lo escuché desde el ministro de Justicia en Viena hace un mes, que él dijo, y fue su último comentario, antes usábamos la cocaína para un uso medicinal, ¿por qué no lo hacemos todavía? Y era como… ¿por qué no lo hacemos todavía? Tú eres el ministro. Pero entonces ya las ideas están flotando y si hablas con gente en el gobierno, te dicen, pues sí, hace sentido, pero es muy difícil. Es como, pero para eso estamos aquí, para cambiar. El mundo está cambiando, pero decidimos cómo queremos involucrarnos en esos cambios, cómo queremos influenciar esos cambios, o si nada más nos queremos sentar y decir, bueno, vamos a debatir lo mismo, vamos a proponer lo mismo y vamos a tener los mismos resultados. Y la mayoría de nosotros que estamos en esta sala consumimos, vivimos desde una burbuja de privilegio y realmente no nos está afectando tan duro como al resto de nuestros países. Y eso es una realidad. De que estamos en esta sala ya es un privilegio. Entonces también es de cómo vamos a ir sacando nuestros mensajes a más espacios. Creemos que se va a también consolidar los enfoques de reducción de daños como herramientas de salud pública y que vamos a ver también un costo-beneficio a eso, entonces se va a normalizar ese tipo de intervenciones. También varios países tal vez van a haber empezado a tener una discusión sobre cómo serían acuerdos bilaterales en el tema de cocaína. ¿Qué tal si Suiza empezara a importar cocaína para uso medicinal como lo hacen con heroína? Digo, lo que me contaron a mí es que los usuarios de cocaína en Suiza pues no se ven como pacientes y probablemente no van a ir al Estado para consumir, sino que son banqueros creativos, lo que sea. Como dijimos, no se puede describir a un usuario de cocaína. Entonces, ellos, como su enfoque siempre ha sido cómo podemos llegar a usuarios y asegurar un acceso, que no haya tantos riesgos, puede ser que Suiza decide, vamos a importar cocaína. Y por eso empezamos a tener estas conversaciones con gobiernos en Viena, y aunque ninguno quería ser identificado, por lo menos están participando en este proceso y eso es algo importante. El mercado de drogas en Internet también en 2018 va a haber expandido sustancialmente. Los que podemos vamos a ir a estar comprando ahí porque va a ser más fácil, la calidad va a mejorar y tiene una participación más equitativa en el comercio de la cocaína. Puede ser que tienes un alcance más directo al que lo está cultivando y procesando, que es algo que creo que muchos usuarios prefieren. Entonces, 2028. Llegando a 2034,
un señor como en sus 50 me dijo, pero yo voy a tener 80 años cuando regulan la cocaína. Y dije, pero tal vez eso es cuando lo vas a necesitar y lo vas a querer, está bien. En eso estamos, como que tenemos que ir poquito a poquito, pasito a pasito. Nosotros creemos, y lo que vimos con esta metodología, es que el gobierno central colombiano va a haber conformado las bases para el desarrollo de una política pública a cargo de la cadena productiva de la cocaína, bajo una justificación de salud pública y derechos humanos, y que también en ese entonces vamos a tener suficiente información y apropiación de esa información para pensar que la ruta puede estar para una iniciativa, para una legislación que contempla toda la cadena de producción, hasta el usuario. Que las perspectivas de un comercio justo y sostenible soplan con la misma intensidad para cada uno de los actores que realiza las actividades, que esto va a impactar la calidad de la sustancia y también va a implicar otros estándares en el consumo. Hay unos papers muy interesantes sobre la autorregulación del consumo y eso es también importante, de que, como dijo Carl en la mañana, el uso es racional. Entonces uno se autorregula en la mayoría de los casos para que pueda seguir haciendo lo que necesita hacer, para que pueda cuidar a su familia, para que pueda ser buena pareja, lo que sea. Entonces es importante saber que eso nos va a ayudar a poder también presentar una alternativa a los estereotipos que vemos en los medios y esto va a formar parte importante de esto. En 2034 creemos que en este contexto el Ministerio de Salud junto con la academia, los partidos liberales y los productores, también las empresas farmacéuticas, las redes de farmacéuticos y las asociaciones familiares comienzan a trabajar para acompañar el proceso de regulación del mercado. ¿Ves? Todos esos actores, eso significa que necesitamos hacer redes con todos esos actores. No lo vamos a hacer solos, sino que se tiene que ir a hablar de esto con ellos y entender que su lucha es nuestra lucha y viceversa y cómo podemos crear algo que funciona mejor o hace menos daño para la población y la sociedad. En 2034 creemos que el número de personas muertas en Colombia debido a actividades relacionadas con la producción de hoja de coca, la transformación a pasta base y de cocaína va a disminuir significativamente comparado con 2017. Y eso es lo que estamos viendo, de que en las zonas de cultivo está disminuyendo la violencia. Desafortunadamente, donde se está aumentando la violencia en Colombia es justo donde hay defensores del medio ambiente, donde hay activistas, donde hay personas que están haciendo la sustitución de cultivos. Entonces eso también es una realidad que impacta toda esta situación. Nosotros creemos que en 2034 no todo el mercado va a estar regulado, pero un porcentaje sí. Un porcentaje que tal vez va a ser bajo un umbral de un uso medicinal, aunque sabemos que la mayoría de los usuarios son recreativos. Tengo unas conclusiones, pero son miles de conclusiones. Los voy a hacer cortos y están todos en el informe. Los próximos 6 años son importantísimos para Colombia. Es importantísimo para ver si vemos hacia el futuro o si seguimos viendo al pasado. Y eso es algo, en México estamos también en este punto de cómo va a ser los cambios. También para pensar quiénes son los actores que realmente van a estar hablando de estos temas. Aunque en este último gobierno no hemos tenido pues, el alcance que quisiéramos, por lo menos el diálogo existía y eso es algo importante. Para el año, bueno, esto es un poco lo que habíamos visto, pero del 2034 creemos que entre el 30 y el 50% del mercado va a estar regulado. También porque si queremos que los usuarios usen un mercado regulado, tienes que poner las bases para que funcione para ellos, no nada más
para lo que funciona, y lo escuchamos de Betty ayer, si sobreregulas, nadie va a usar el mercado. Y en Uruguay han tenido que flexibilizar un poco el mercado para asegurar que más usuarios entran a ese mercado. La parte política del que el próximo presidente va a tener una nueva agenda y eso cómo nos va a afectar. Regresa. Yo creo que 3 cosas que nos van a realmente presionar mucho es cómo son la regulación de los mercados de la marihuana y también de la heroína bajo un esquema médico, y cómo eso nos va a ayudar a entender la regulación de otros mercados. También el tema del comercio justo y de que esto va a impulsar a usuarios a buscar otro tipo de producto, y que eso podría entonces aumentar la calidad del producto que se vende en el mercado negro o en el mercado ilegal. Y eso también lo vemos, por ejemplo, con el tema de la MDMA. Cuando ya sabes que puedes ir a analizar tu sustancia y el dealer también sabe que puede ir a analizar sus sustancias, la calidad va a aumentar. Y eso salva vidas, realmente. Y de que tú sabes que el producto que vas a comprar, cómo es y cuánto tomar y dosificar bien y disfrutar y planear todo bien, eso va a tener un impacto grande en el mercado. Que creo que aborda estos 2 puntos que tenemos. Los efectos del cambio climático en los próximos años va a afectar el cultivo de la hoja de coca. Lo que vemos también aquí es que en general cuando hay erradicación, pues se duplica en muchos de esos lugares los cultivos de hoja de coca. Entonces, no siempre significa que cuando erradicas no hay más cultivo de hoja de coca. Lo que sí es que con este intento de sustituir todos los cultivos ilegales, vamos a ver un desplazamiento hacia la frontera agrícola. Y la gente que cultivan van a estar más aislados. La adulteración de la cocaína es una realidad que sabemos que algo de eso sucede aquí en origen y otros que se agregan en el transcurso de su camino, y que esto podría, y lo vimos cuando había como unos sustos de que estaban poniendo fentanil en la cocaína en Estados Unidos, que después alguien dijo, ay, pero era un error, no quería hacer eso porque no quieres que alguien que consume cocaína después tenga una sobredosis, porque ya no es tu cliente. Entonces, esto de los adulterantes vamos a estar viendo que ojalá que se vaya bajando justo porque los usuarios van a pedir algo de mejor calidad. Y esto de los acuerdos bilaterales entre países que van a empezar a hacer los primeros experimentos sobre esto, y lo estamos viendo con el tema de cannabis, justo que Colombia tiene dentro de su iniciativa de cannabis medicinal la posibilidad de exportar cannabis, que eso es algo importante como un desarrollo económico, ¿no? La otra parte que creo que va a influenciar muchísimo es el tráfico y la compra de cocaína en la Deep Web, y que más del mercado se va a transitar a eso por todas estas razones, ¿no? La reducción de intermediarios, la alta pureza de la sustancia, de que tú puedes poner, me gustó este vendedor, que es anónimo, que criptomonedas, que esto va a seguir aumentando. Realmente, creo que los 3 factores que vamos a requerir para que esto sí suceda es que haya voluntad política desde arriba, que haya legisladores y personas que pueden tomar decisiones decidiendo eso, pero que desde abajo hay una urgencia desde la sociedad, que cuando hablas con alguien, hablé con el taxista, por ejemplo, al principio estaba como, pero ¿segura? Porque eso suena… Pero ya cuando lo explicas, se entiende, pero tenemos que generar esa urgencia, para que la gente entienda que la situación no va a cambiar si no cambiamos la estrategia. Entonces necesitamos los políticos,
la sociedad generando eso, y además necesitamos propuestas desde academia, desde la sociedad civil, para que realmente con esos tres, se va a triangular esos tres e empujar. Y otra, tal vez por aquí, no en el triángulo, pero cerca, va a ser la presión del sector privado, que sí lo tenemos que contemplar cuál sería su rol en este mercado. Porque tal vez no queremos que sea algo de ganancias, tal vez sí, no sé, eso es lo que se tiene que debatir. Pero tenemos que empezar a fomentar estos factores para llegar a ese punto, porque si no llegamos a eso, vamos a seguir en lo mismo. Y eso es lo que nosotros desde ATS queremos evitar. Queremos siempre estar pensando cómo podemos mejorar la experiencia para los usuarios, la experiencia de los cultivadores. Hasta ahora Colombia ha visto, y lo escuchamos varias veces, Pablo Escobar, violencia, tráfico de drogas. Y es como, ¿dónde está el orgullo en un producto que llevan décadas cultivando, produciendo, exportando? Eso podría existir. No hay por qué no podría existir ese escenario, pero tendríamos que cambiar el paradigma de cómo estamos viendo las sustancias. Y con eso, por eso estamos generando la evidencia e impulsando pues información veraz que viene desde los usuarios y que realmente nos puede ayudar a plantear propuestas y escenarios que mejoran la situación. Con eso, si queremos unas preguntas, adelante. Y pueden encontrar todo el informe en cocaregulada.com. Okay. Y afuera, impreso, muy bonito. Sí, ok. ¿Podemos tomar, ay no sé, una, dos preguntas o vamos a comer? ¿De 10 minutos? Sí, ok. Si hay preguntas, y si no, vamos a comer muy a gusto. ¿Sí? Perfecto. Nos vemos a las 2 aquí en la sala para arrancar de nuevo con… ¿Quién es el que sigue? Nos vemos aquí a las 2. Y a la 1:30 van a estar proyectando acá unos cortos de la Semana Psicoactiva, entonces si quieren verlos también, bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Sara.